Consejo Regional de la Cultura en una acción macrozonal, digamos, en que se junta la región de Magallanes, la región de Aysén y la región de los Lagos. Y lo que, como dice su título, lo que busca un poco es conectar a los encargados de cultura municipales de estas regiones y en algunos casos a responsables de infraestructura o de proyectos que son relevantes del territorio que participaron aquí como asistentes. Entonces, en ese contexto hicimos un taller que fueron 2 días bien intensos de trabajo, en que combinamos por una parte contenidos, trabajamos desde lo que es la cultura y el territorio, desde cómo se programa, desde los públicos, a qué público nos dirigimos, cómo hacemos el tema de difusión y el tema de redes. Y combinamos siempre un poco dar luces sobre algunos temas con los trabajos más de discusión y de taller aplicado a los contextos locales. Yo creo que se lograron los objetivos planteados desde el principio. Es bien relevante el tema del conectar, se lograron instancias de diálogo entre regiones, entre comunas que no se conocían realmente. Se generaron conversaciones que duraron los 2 días, pero que ahora al final, en una actividad quizás un poco más forzada, los obligamos a sentarse, les propusimos que se sentaran a conversar con gente que no conocían y que podían generar actividad juntos. Entonces, estos inicios de diálogo se fueron concretando y se fueron profundizando y permitió que gente de la misma región realmente pueda encontrar puntos en común de trabajo, ¿no? que puedan retroalimentarse y alimentarse mutuamente. La expectativa de este encuentro es tener un trabajo mancomunado, un trabajo en red, donde estas 3 regiones podamos trabajar en conjunto en pos de la cultura, el desarrollo cultural de cada región. Tenemos pensados con la directora también ambicionar más este proyecto y trabajar desde la macrozona sur austral en proyectos concretos y en conjunto. Las 3 regiones de la macrozona sur austral estamos trabajando en conjunto para dar cumplimiento al mandato presidencial que en el programa de gobierno nos invita a generar más espacios de difusión y acceso a la cultura, entendiendo que el acceso al arte y la cultura es parte de los derechos que el Estado debe asegurar de manera de sacarla del espacio de los privilegios y de la élite. Y en ese contexto, el Consejo Regional de Magallanes ha hecho una convocatoria que valoramos enormemente y por lo cual estamos tremendamente agradecidos y que ha significado que los encargados de cultura de los municipios y de instituciones que realizan actividades culturales en el territorio de estas 3 regiones pudieran asistir a este encuentro Conecta en la región de Magallanes. Se cumplió con creces el tema de formar redes, sobre todo que estaba toda la zona austral sur acá en Punta Arenas. Así que ese objetivo ya me voy feliz para la casa. Fenomenal. Cochamó está un poco desaparecido del mapa, una comuna que no es conocida aquí, ni tampoco en Aysén, incluso no es conocida en la región de los lagos. Y nosotros buscamos esta red de contactos, de conectarnos con más gente, fenomenal. Creo que se cumplieron 100% las expectativas del encuentro, tuvimos una buena instancia de formación, donde Mariana nos entregó muchísimas herramientas, ella tiene mucha experiencia, estudios y mucha práctica en el tema. Y al mismo tiempo se generaron estas instancias para poder compartir, compartir las experiencias entre nosotros mismos. Lo positivo de esto es que uno puede hacer contacto con otras personas en el ámbito cultural y puede sacar nuevas ideas. Me encantó. Y a partir de esta experiencia que hemos tenido con Conecta, hasta el minuto yo podría decir que ha sido productiva, que ha sido muy beneficiosa para todos los participantes y se ha establecido una especie de alianza y que yo la veo como cada día más poderosa entre las 3 regiones. Y eso va en directo beneficio de los gestores culturales, de nuestros artistas, de nuestros artesanos.